Otra pregunta. Mm, ¿Cuál fue la deficiencia de Darwin al proponer la teoría de la evolución de las especies? ¿Alguien quiere participar o con la ruleta? Profe, la falta de genética. Listo, entonces él no pudo relacionarlo con la genética porque ya les había mencionado. Cuando Darwin hizo esa proposición, que fue una idea totalmente revolucionaria en esa época, en ese tiempo, pues todavía no se sabía ni siquiera qué eran los genes. Por lo tanto, no existía la palabra genética, pero sí estaba ya empezando a desarrollarse, ya estaba marcando su inicio con el señor Gregorio Méndez, que nosotros lo vimos durante el año pasado, las tres leyes fundamentales de la herencia de los caracteres. ¿Listo? Entonces, Mendel decía que había unos factores y esos factores eran hereditarios y que ese fenotipo o ese genotipo se pasaba de una generación a otra. Pero entonces, como les decía, en el mismo tiempo que Charles Darwin estaba desarrollando esa teoría, pues por el otro lado estaba Mendel y nunca se complementaron. Hasta pasado un buen tiempo. Y lo que les decía, cuando Mendel murió, él no supo las contribuciones que había hecho a la ciencia, como tal a la biología. Más tarde, pues unos señores redescubrieron el trabajo de Mendel y precisamente uno de esos señores fue el que le dio el nombre a ese campo o esa rama de la biología a la cual llamó genética. ¿Listo? Que era el estudio de los genes. Entonces ya cuando ya se avanzó, hubo diferentes avances a nivel tecnológico que allí los mencionaban. Se podía dar la secuenciación de los genes, también había unas computadoras que agilizaban los cálculos que se tenían que realizar, también el desarrollo de la filogenética, también se encontraba el descubrimiento obviamente de la estructura del ADN, todo eso conllevó a que se diera una teoría unificada y a esa teoría unificada se le llamó teoría sintética de la evolución biológica. O que yo también les decía que podía tener otros nombres diferentes, tales como neodarwinismo. Listo, pero se lo conoce más de esta manera. Listo, bien. ¿Y en qué parte nos habíamos quedado? ¿Se acuerdan? ¿O no? Muy bien. Profe, en procesos. Los procesos, muy bien. Entonces él señalaba en principio que la evolución biológica se daba a través de dos cosas diferentes. Una eran los procesos, que ahí nos quedamos, y la otra era la filogenia. ¿Y recuerdan qué era la filogenia? ¿O la filogenética? Entonces, filogenética, ahí les ayudo con esa. Filogenética es la que determina la filogenia. ¿Y la filogenia qué es? Es la historia de la vida sobre la Tierra. Exactamente, ¿listo? Entonces, es la historia de la vida sobre la Tierra. Entonces, yo les hacía la analogía cuando ustedes hacían un árbol genealógico. Un árbol genealógico, ustedes incorporaban a sus abuelos, a sus tatarabuelos, a sus tíos, a sus hermanos, también a sus primos y todo lo demás. Eso es lo que hace la filogenética a través de la filogenia. Construye árboles, perdón, filogenéticos. Es decir, que todas las especies se pueden involucrar en un mismo árbol. ¿Y por qué se puede hacer de esa manera? Porque, según la teoría de la evolución de las especies, todos tenemos el mismo antecesor. Es decir, que provenimos de un mismo organismo. Ese mismo organismo se diversificó en diferentes ramas de ese árbol de la vida que nos lo ponen de esa manera, llegando hasta formar las diferentes especies que nosotros logramos apreciar. Ahí se involucran todas las clases de bacterias, todas las clases de hongos, todas las clases de protistas, de animales, de plantas, todos los dominios, todos los reinos, todas las clases, todos los tipos, todos los géneros, pues se encontrarían allí. ¿Listo? Y es algo muy útil. De hecho, la próxima semana nosotros vamos a hacer la construcción de árboles filogenéticos y nos vamos a ver cómo se arman, cómo nosotros podemos interpretar cada uno de esos árboles. Entonces, decir, si ese está en la misma rama, entonces este tiene más parentesco con este y la otra especie pues es menos parecida y por lo tanto va a ser familiar
de otro conjunto de especies. ¿Listo? De eso se tratan los árboles filogenéticos. Se hacen a través de la filogenia y la ciencia como tal que estudia la filogenia se llama la filogenética, a través de alguna cosa que también lo nombran en el video, que se llama la sistemática. Y la sistemática es la que permitió la clasificación de los organismos vivos por taxones. ¿Recuerdan que era un taxón que nosotros veíamos que era que se dividían en órdenes de especies? Pero creo que con eso, esa parte no le alcanzamos a trabajar con ustedes en grado noveno. ¿Listo? Pero está en relación a todo eso. Entonces vamos a continuar el video en los procesos. Ya nos habían hablado de mutación, que decían que eran esos cambios aleatorios que se daban de manera gradual. Es decir, que no había mutaciones grandes, aunque más adelante en el video las van a nombrar. ¿Listo? Que sí hay unas mutaciones de ese tipo, pero que por lo regular eran de forma gradual hasta conformar las diferentes especies. Ya habíamos nombrado esa y iban a empezar a la recombinación. ¿Listo? Entonces ahí vamos a seguir el video. Entonces ya se los comparto. Ahí nos habíamos quedado, en los árboles filogenéticos. Entonces vamos a ver. ¿O será que les puedo compartir toda la pantalla? Sí, ahí la puedo compartir. Listo. Genética de un árbol de la vida, donde uno podría directamente a todos los organismos que conocemos, ponerlos en un árbol de la vida, una suerte de genealogía, un árbol donde uno pueda ver quién es pariente de quién. Si vamos al otro aspecto, vimos la reconstrucción de la historia de la vida, vamos a qué procesos causaron los cambios que vimos de la vida. Uno allí empieza con los procesos fundamentales, los que de alguna manera son la base de la variación. El primero de todos, que es lo que yo llamaría el combustible de la evolución, son las mutaciones. Son los cambios que en los genes o en los cromosomas se dan, son equivocaciones en la replicación. Es llamativo que una equivocación termine generando cambios, pero esa equivocación, es decir, ese gen o ese cromosoma que tiene un cambio heredable, es el combustible primario de la evolución. La otra es la recombinación génica, es decir, el hecho de que los genes que existen también se recombinen. Por ejemplo, la reproducción sexual es una manera de recombinar genes. No es generar algo nuevo, pero sí generar combinaciones nuevas, tanto genéticas o morfológicas, que son el resultado de la expresión de los genes en su interacción con el ambiente. Y otro cambio es la llegada a una población de genes de otra especie. Si uno mira los tres procesos que estoy mencionando, mutación, recombinación y flujo génico, el combustible original es la mutación, es la única que produce el cambio. Las otras dos traen variación desde otros lugares, pero el original es la mutación. Esos tres procesos son la base del cambio heredable. Y ahí entraríamos en el otro proceso, que es cómo desde la variación heredable progresamos hacia la evolución. ¿Listo? Entonces ahí les hablaban de otros dos procesos que se dan en conjunto con la mutación. Uno de esos lo denominaban, acá se muestra los tres para que lo veamos mejor, la recombinación. ¿Qué es la recombinación? ¿De qué es eso de que se combinan, se mezclan los genes? Resulta que cuando nosotros estamos en el proceso de meiosis, que es una de las formas de replicación celular, es el proceso mediante el cual las células somáticas generan células sexuales. En ese proceso hay una recombinación de los cromosomas, entonces se están combinando los genes. Ahora bien, se dan diferentes variedades de gametos, no todos los gametos son iguales, es decir, que en el caso de los hombres, no todos los espermatozoides tienen la misma información, ya es la combinación, el cruce de los cromosomas que nosotros tenemos. De igual manera se hace la producción de los óvulos. No todos los óvulos tienen la misma información. ¿Listo? Porque tienen variaciones en cuanto a los genes que conforman esos cromosomas.
¿Y cuándo se da una nueva recombinación genética? Cuando se da el cruce o se da la hibridación entre el gameto masculino y el femenino, cuando fecunda el espermatozoide el óvulo. Cuando se genera el cigoto, hay una nueva recombinación genética. Y si nos fijamos, pues todas esas recombinaciones, pues si bien, como lo señalaba este personaje, pues no ciertamente genera un cambio, pero sí hay unas variaciones. En sí, muchas y muchas variaciones. Por eso es que nosotros no somos iguales a nuestros hermanos, a excepción de los hermanos gemelos. ¿Listo? Porque en el momento de hacer la reproducción hay una recombinación. Entonces, esa recombinación hace que todos seamos de alguna manera diferentes. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la recombinación. Y el otro que explican ahí Es es una el manera flujo génico. flujogénico. ¿Y qué es el flujo génico? Pues todo ese transporte que hay de los genes. Entonces, que una especie tiene unos genes determinados, se trasladó por medio de la migración o emigración y llevó los genes hasta otro lugar diferente. A eso se refiere el flujo génico. Entonces, ahí se están mencionando todos los procesos que pueden conllevar a la variación de las especies, ¿listo? A la diversificación. Y vamos a continuar, pero creo que lo atrasé. No, ahí dejémoslo. Generan variación heredable. Esa variación heredable está sometida a lo que descubrió Darwin, que es la selección natural. El ambiente, de alguna manera, propone desafíos a la población ambientales y aquellos que están capacitados a superar ese desafío son los que dejan descendencia. Ese Lo voy a pausar en ese esquemita. Esperen, Ahí, listo. Espero que aparezca selección natural. Ay, espérenlo. heredable, Busco. progresamos hacia la evolución. Ay, ya lo acabo de decir. El combustible original es la mutación, es la única que produce el cambio. Las otras dos traen variación desde otros lugares, pero el origen ambiental es Listo, ahí, listo. Entonces nos explicaban los tres procesos: mutación, recombinación y flujo génico. Y ya les había explicado en qué consistía cada uno de ellos. Y este personaje pues relaciona todo con la selección natural. Entonces, eso es como el resumen muy general de lo que es la teoría sintética de la evolución, es decir, esa teoría unificada. Dice, la mutación, la recombinación, el flujo génico genera unas descendencias con variaciones. ¿Listo? Por eso observamos los punticos de diferentes colores. Pero la naturaleza elige, por eso se llama selección natural, la naturaleza elige cuáles de esas variaciones se van a heredar a la siguiente generación. ¿Listo? Y eso es la evolución. Entonces, sencillamente, hay unos cambios a nivel genético que hace que se diversifiquen esos genes, se creen otros más, gracias también al flujo génico, se transportan a otros lugares, y la naturaleza es la que dice, bueno, estos tienen estos genes, pero entonces vamos a elegir estos y esos van a ser los que mejor se adaptaron al ambiente en el que se encontraban. Entonces, eso es un conjunto de todas las cosas. Si nosotros hablamos de evolución, no nos podemos referir únicamente a selección natural, ni solamente nos podemos referir a mutaciones, ni nos podemos referir únicamente a recombinación o a flujo génico, porque es un cúmulo de todas esas cosas. Todo eso está afectando a la manera en la que se heredan las características y cómo esas características llevan a la generación de una especie diferente. ¿Listo? Entonces ahí de manera resumida les conté en sí en qué consiste la evolución sintética de la evolución, y muy seguramente esa fue la manera en que se dio aquí en la Tierra. ¿Listo? Hablamos de una teoría, porque las teorías son aquellas afirmaciones que no están 100% comprobadas. ¿Listo? De hecho, no hay teorías 100% comprobadas ni afirmaciones. ¿Listo? Pero muy seguramente esa fue la manera en que se dio la evolución biológica de las especies acá en nuestro planeta. ¿Listo?
¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, niños? Esperen, miro el chat que... Ah, Dana me escribió acá. Que viene con se va a quitar la luz. Entonces se me... Ah, listo, Dana. Listo, igualmente yo estoy grabando todo para ponérselo lo más pronto posible en Moodle. ¿Listo? Niños, preguntas en cuanto a lo que les acabo de decir, o sin palabras. ¿Entendió todo? Recuerden que, no, recuerden no, les aviso, a partir de esta clase, lo que vimos la anterior clase, les voy a hacer un cuestionario que va a estar ahí en Moodle. Y esto por eso les hago mucho énfasis en algunas partes de ese video. De hecho, también les voy a dejar el video por si tienen algunas dudas, dificultades, pues lo vuelvan a observar y pues solucionen ese cuestionario de la mejor manera. Si ustedes prestaron atención a lo que yo expliqué, a lo que dice el video, pues no van a tener ninguna dificultad, simplemente llegar y colocar la opción correcta. ¿Listo? Entonces, esperen, volvemos a colocar el video. Listo, acá. Y aquellos que están capacitados a superar ese desafío son los que dejan descendencia. Ese tema que discutimos, que es la reproducción diferencial, es decir, aquel que está en una generación y deja descendiente para que juegue en la siguiente generación. Yo uso la palabra juego como una idea de metáfora de cómo actúa la evolución. O sea que la selección natural está siempre eligiendo los que están mejor adaptados, aquellos que tienen mejor supervivencia y mejor adaptación al ambiente en el que están. Ustedes imaginen, la evolución está produciendo variación heredable y la selección natural elige quién sigue jugando en el juego de la evolución. También hay una cosa que tiene mucha importancia actualmente, que es la deriva génica, que viene de 1930 más o menos la idea, pero que ahora se le está dando mucha importancia, que es cambios que se producen, pero no por la selección natural, ni por la adaptación, sino por al azar, digamos. Por ejemplo, imaginemos que una población que está constituida por una variación grande de genética de los distintos individuos, unos poquitos se trasladan a una isla, logran dispersarse en una isla, y esos poquitos que llevan esa constitución génica, no llevan la constitución total de la población, generan esa variación en esa isla como una suerte de lo que se llama efecto fundador. Siempre me gusta usar una metáfora que se la escuché a Stevens, un gran botánico fundador de la teoría de la sintética de la evolución, que decía que una manera de entender el efecto fundador era mirar la guía telefónica de una ciudad. Si uno miraba la guía telefónica, supóngase de Buenos Aires, se encontraban muchos Fernández, muchos López, que esos originales habían generado. Si uno iba a encontrar los Smith, los Johnson, los fundadores habían sido otros. Lo que terminaba siendo la guía telefónica, que es la constitución génica de la población, era producto de esos fundadores. Deriva génica, que es metáfora para decir. Entonces, la variación heredable, mutación, recombinación, flujo génico, genera variación heredable. Esa variación heredable está sometida tanto a la adaptación, la selección natural, como que puede producirse fenómenos no adaptativos como la deriva génica. Cuando tenemos el resultado que llamamos del azar y la necesidad, que es el resultado de la variación heredable elegida tanto por la selección natural o por la deriva génica, uno encuentra la enorme, fenomenal diversidad biológica que nos rodea o que ha poblado la Tierra durante 3.500 millones de años. Pero hay discontinuidades. Uno ve que no es continua la biodiversidad, hay discontinuidades. Aparecen las especies, que son diferentes y que una especie es un grupo de organismos que se reproducen entre sí y que están aislados del resto de los organismos. ¿Cómo se producen? Porque aparece lo que se llama el aislamiento reproductivo, donde esos aislamientos reproductivos hacen que de una manera al principio sutil, pero luego más hasta impedir que se reproduzcan y genera las discontinuidades que nosotros vemos. Ahora, el aislamiento reproductivo tiene una ventaja. ¿Por qué aparecen? Porque como ventaja con la selección natural, implica que organismos adaptados no se desadapten por la mezcla con otros organismos. Entonces aparece lo que se llama ese aislamiento reproductivo, va generando las especies. Y a su vez,
existe gradualmente el grupo de que vinieron del mismo ancestro, que forman lo que llamaríamos nosotros géneros. Ahora, ahí aparece una suerte de dos pensamientos que es respecto a los grandes grupos. ¿Cómo aparecen los insectos? ¿Cómo aparecen los mamíferos? ¿Cómo aparecen las plantas con flores? Es decir, como grandes grupos. Está la idea de que la suma de los pequeños procesos que estuvimos describiendo en el tiempo, en periodos geológicos enormes, han tenido el resultado que ha habido aislamientos y han generado los grandes grupos. Eso es lo que se llamaría gradualismo. Y está la idea que estuvo en la teoría evolutiva y sigue estando, que es lo que se llama saltacionismo. La idea de que en ciertas etapas de la historia de la vida ha habido saltos grandes, macromutaciones, grandes cambios que fueron, digamos, los que generaron los grandes grupos. Cuando uno mira, dice, bueno, gradualismo contra saltacionismo, pasó uno, pasó el otro, la mejor idea sería que tal vez que el gradualismo fue la mayor parte del fenómeno que generó los grandes grupos, pero que hubo eventos de saltacionismo. Por ejemplo, todas las células que constituyen tienen mitocondrias, y está sabido que las mitocondrias fueron en algún momento una bacteria simbiótica que entró dentro del organismo y se transformó la mitocondria que hoy tenemos en nuestro cuerpo. Y a eso lo podríamos llamar una macromutación o un macrocambio. O sea que uno podría decir que mayormente hubo gradualismo, pero que también hubo fenómenos de saltacionismo en la historia de la vida de la Tierra. Es imposible que haya habido muchas veces bacterias que se transformaron en mitocondrias. Listo. Entonces, La evolución es la manera que explica la... espérenme un momento. Bien, entonces en esa parte les explica cómo se pudo haber diversificado la vida aquí en la Tierra, es decir, cómo se generaron las nuevas especies. Entonces él dice que hay dos maneras en que se pudo lograr esa diversificación. ¿Y cuáles eran esas dos maneras? Alguien que me recuerde una de ellas. ¿Cuáles eran las dos maneras? Las micromutaciones. Bueno, pero a nivel general, él menciona dos. Obviamente había Gradualismo y saltacionismo. Exactamente, muy bien, Julie. Entonces, había gradualismo y saltacionismo. Entonces, ¿qué es gradualismo? Que se van produciendo pequeños cambios a medida que avanza el tiempo y que con el paso de muchos años, de cientos de años, pues se va a apreciar una nueva especie. ¿Listo? Porque se generó de manera gradual. Pero hay algo que también se llama saltacionismo, es decir, que una especie la teníamos y de un momento a otro se dio otra totalmente diferente. Entonces nosotros decimos, pero ¿en qué momento, si no hubo tiempo necesario para que se diera esos cambios tan enormes? ¿Listo? Entonces ahí me mencionaba cómo se pudieron generar los insectos, cómo se generaron esas plantas con flor, cómo se generaron todas esas clases de hongos. ¿Listo? ¿En qué momento? Porque hay algunos cambios que no fueron pequeñas mutaciones, sino se dieron de manera de macromutaciones. Entonces hubo unas mutaciones muy grandes que causó que hubiera tal diversificación en cuanto a lo morfológico y a lo fisiológico. ¿Listo? Entonces, nos decía un ejemplo en el caso puntual de las mitocondrias, que en algún momento la mitocondria era una bacteria que se incorporó a otra parte, se fusionaron y se creó una célula que implementaba ya esa mitocondria, que es la que le da energía a nivel celular. ¿Listo? Entonces, eso se refiere a las macromutaciones y él señala ahí, ¿cuál se dio en verdad? Si el saltacionismo o ¿cómo se llama la otra? Gradualismo. Entonces él decía que no es necesario solamente tomar una, se pudo haber dado de las dos formas. Listo, que si bien se daba en mayor proporción el gradualismo, en algunos momentos de la historia de la Tierra, pues tuvo que darse saltacionismo. ¿Listo? A eso se refiere él. Por ejemplo, ¿qué evidencia nosotros podemos encontrar de eso? Si nosotros tomamos eso que nos decía del registro fósil, nosotros podemos encontrar fósiles de diferentes especies que tenían una anatomía muy semejante. Sin embargo, en algunos otros casos, hay una especie con un determinado esqueleto
pero ya la otra especie que se asumía que era parentesco totalmente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se supone que debería haber un fósil intermedio que tuviera características anteriores y características de la nueva especie que se fue a dar con el paso del tiempo. Pero en algunos casos no pasa eso, debido a eso que nos mencionaba, el saltacionismo, a macromutaciones. Por eso es que nosotros no podemos decir hoy en día, es que nosotros no creemos en la evolución, porque es que no se ha creado ninguna especie en lo que llevamos de vida. Pues obviamente puede ser que las mutaciones se estén dando de manera gradual, pero con el paso del tiempo, pues se genere otra especie diferente a nosotros. ¿Listo? O también se puede dar que las condiciones, por ejemplo, en la Tierra cambian y esos cambios en las condiciones ambientales pueden originar nuevas especies. Por ejemplo, nosotros veíamos el año pasado teorías acerca del origen de las especies, creo que alcanzamos a nombrar, y también las teorías del origen de la Tierra, o en algún otro momento las tuvieron que ustedes haber visto. Entonces ahí mencionaba que una época en la Tierra había grandes cantidades de oxígeno y que al tener esas cantidades de oxígeno, pues los órganos eran mucho más grandes y también la morfología en general de un individuo era mucho más grande en comparación con los que hay actualmente. Entonces, esa condición hizo que se generara sí, macromutación para generar ese tipo de especies. ¿Listo? Pero entonces como el oxígeno ya las concentraciones se redujeron, pues ya los órganos eran más pequeños. ¿Listo? Entonces eso también depende del ambiente. Entonces vamos a seguir. Enorme diversidad, explica Esperen la unidad hasta de donde la vida, aparece el título. explica el tema de las bacterias que se constituyen, bueno, gradualmente hay dos saltos grandes. Las Donde células aparece el título. que constituyen, tienen mitocondrias. Y está sabido que las mitocondrias fueron en algún momento una bacteria simbiótica que entró dentro del organismo y se transformó la mitocondria que hoy tenemos en nuestro cuerpo. Y a eso lo podríamos llamar una macromutación o un macrocambio. O sea que uno podría decir que mayormente hubo gradualismo, pero que también hubo fenómenos de saltacionismo en la historia de la vida de la Tierra. Es imposible que haya habido muchas veces bacterias que se transformaron en mitocondrias. La evolución es la manera que explica la enorme diversidad, explica la unidad de la vida, explica el tema de los bacterios y su resistencia, explica gran parte de cómo somos seres humanos y explica que somos la especie que puede comprender el fenómeno evolutivo. Y como tales somos custodios del tema de la biodiversidad. O sea, la biodiversidad está sometida por el hombre actualmente a una extinción masiva como producto de la actividad humana y esa extinción masiva que es causada por nosotros, tendría que uno mirarla como que estamos destruyendo un fenómeno de 3.500 millones de años y que a su vez estamos poniendo en peligro el futuro de la humanidad. Porque es probable que la vida, como siempre ha sobrellevado y sobrevivido la vida a 5 extinciones masivas antes que esta en la historia de la vida, en los 3.500 millones de años, pero no estoy seguro si el hombre va a ser capaz de escapar de esta extinción masiva cuando desaparezcan las especies esenciales para nuestra supervivencia. Entonces ahí les hablaban de la extinción y qué relación tenía con la evolución. Muchas especies se han extinguido y de hecho el mayor número de esas especies es en el tiempo que ha estado el ser humano. Antes de eso, pues tenía una diversidad aún más amplia, porque era la misma naturaleza la que eliminaba como tal una determinada especie, ya sea por condiciones climatológicas o ya sea por la disposición de los alimentos. Sin embargo, obviamente el ser humano se alimenta de algunas otras especies, también hace la caza de otras, entonces eso está conllevando a la extinción en masa de muchas de las especies que son muy relevantes para nosotros, ¿listo? Y que en últimas, pues puede llevar o conllevar a que se dé una nueva extinción en masa. Y nosotros veíamos el año pasado que de hecho ya la Tierra había soportado 5 extinciones en masa,
pero lo único que prevaleció de ellos fue la vida. ¿Listo? La vida ha encontrado las maneras en poderse desarrollar, en poder seguir funcionando y en poder diversificarse de diferentes maneras. ¿Listo? Y ahí el nuevo título, ¿cuál era? Ahí. Ya. Esenciales para nuestra supervivencia. El tema de evolución biológica y educación es un tema interesante socialmente. Imaginen que cuando ya Darwin propuso la teoría de la evolución con sus cereales en 1859, ya ahí generó un gran movimiento contra la gente que tenía ideas religiosas y que se sintió amenazado por la idea de una teoría evolutiva. Eso generó mucha resistencia a principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, por los grupos protestantes que no querían que se enseñara evolución en las escuelas. Ahí está el célebre caso de lo que se llama el juicio del mono, que es el juicio Scopes, que un maestro que enseñó algunas cosas de evolución fue acusado y llevado a juicio, que salió condenado, pero luego el juicio fue anulado, eso fue en la década del 20. El juicio de Scopes fue llevado a 4 versiones de cine, o sea que ha sido muy conocido, y yo recomiendo la versión de Spencer Tracy, Gene Kelly y Frederick March, que es la mejor versión de todas, que en realidad está basada en una obra de teatro que se llama Heredarás el bien. Ahí está explicado todo cómo chocaba la idea de la evolución con la idea de la educación. El tema en lugares como Estados Unidos, sorprendente, uno de los lugares científicamente más adelantados del mundo, sigue estando como un tema problemático para llevar educación a las escuelas. Los grupos religiosos son muy fuertes combatiendo la idea de enseñar teoría de evolución. Y pasa además que lograron, es un poco larga la historia, con cosas muy interesantes cuando lograron el equal time, el tiempo igual, o sea que en un momento había una ley que decía que si se enseñaba evolución había que enseñar la misma cantidad de tiempo de algo religioso. Eso ahora se ha llegado a la conclusión en Estados Unidos de que no se puede enseñar religión en las escuelas, la religión es un tema del hogar. Pero igual la gente que está contra la evolución, enseñar la evolución, ha generado lo que se llama el diseño inteligente, que es una idea supuestamente científica, donde dice que la complejidad es irreductible, que algo es tan complejo como el ojo humano no puede haber sido producto de la evolución, sino producto de un ser superior. Eso está comprobado, que si uno mira el ojo humano puede encontrar todos los estadios intermedios que vienen desde el fenómeno evolutivo. Incluso 2 veces sucede la aparición de ojos en la historia de la vida. Bien, el tema de la evolución es un tema complejo tratarlo en las escuelas, en los colegios, y era debido a eso que él mencionaba. Mm, Muchos de nosotros tenemos arraigados unas creencias, unas ideas que han sido implantadas a través de las diferentes religiones existentes. Uno no dice que la religión sea mala, ni tampoco hablar de evolución lo sea. ¿Listo? Es como darle las herramientas a las personas para que ellos puedan decidir por ellas mismas. Pues no decirles que no, que la evolución no existió, de hecho no es una simple teoría, es un hecho confirmado. Nosotros no podemos referirnos a la evolución en esos términos. ¿Listo? Pero también la religión ha sesgado parte de lo que es la evolución y de allí lo que se mencionaba. En algunos colegios, en algunas escuelas, pues no se permite impartir este tipo de clases, las que estábamos teniendo, por ejemplo, nosotros. Afortunadamente, nuestro sistema educativo, pues, al ser un estado laico, pues permite la divulgación de este tipo de contenidos y que ciertamente es muy importante para nosotros poder comprender, entender todo lo que pasó aquí en la Tierra y no solamente quedarnos con una idea. De hecho, ahí como se nos mencionaba por parte de la religión, pues se intentó corregir algunos errores, por ejemplo, que tenía a nivel teológico,
que decía que la Tierra tenía tantos años de edad, que no hubo evolución, simplemente las especies se mantuvieron fijas, lo que hablábamos al inicio del video. Sin embargo, me reitero la idea que yo les daba, pues enseñarle todos esos conceptos, todas esas teorías al estudiante y que el estudiante sea el mismo que se encargue de desarrollar su propio pensamiento, no que necesariamente infundarles algo religioso o algo de la ciencia, ¿listo? Que sea la persona a partir de su conocimiento en formar sus propias ideas, ¿listo? Esa como tal es como la reflexión que se logra hacer de todo eso. ¿Listo? Pero no sé si alguien quiera hablar respecto a eso. Es un tema muy controversial, lo que les decía. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ninguno. Ahí sí, en silencio, absolutamente todos. Entonces, lo que les decía, es un tema que va a dar mucho tiempo de qué hablar. Algunas personas siguen totalmente disgustadas con la idea de que pudo darse la evolución de esa forma. ¿Listo? Pero también se me olvidaba mencionar, a nivel religioso también se intentó dar una teoría que fue la teoría de la creación inteligente o diseño inteligente. Y el diseño inteligente decía, pues, que hay un ser supremo que estableció todo como lo vemos ahorita, es decir, estableció un diseño muy complejo, que la evolución se diera de esa manera, que en este momento se diera otra especie, en fin, listo, entonces ahí ya no podemos hablar de verdades absolutas, no podemos decir, no, es que se dio de esta manera y así tuvo que haber ocurrido, no, porque toda teoría está predispuesta a darse una refutación. ¿Listo? Y hasta que nosotros no sepamos con certeza qué fue lo que pudo haber ocurrido, pues vamos a hablar de teorías o vamos a intentar explicar lo que nosotros no logramos comprender hoy en día. ¿Listo? Bien, entonces vamos a seguir con la última partecita. Ah, pero creo que ahí ya habla de los estudios en la actualidad. Vamos a dejar esa partecita ya para terminar. Estamos trabajando en biogeografía, que es el estudio de la distribución de los organismos, sobre todo biogeografía del sur de Sudamérica. Estamos trabajando en filogenia, en historia sobre todo de la familia de las margaritas, la familia Asteraceae. Estoy trabajando también, o intentando trabajar, en conservación de la biodiversidad, un tema que me preocupa, las extinciones masivas y la contribución que la biología puede hacer para evitarlo, o por lo menos para describir. Y también estoy muy interesado en el tema de educación y ciencia, y en el tema alfabetización en la ciencia. Y entendiendo por alfabetización en ciencia la idea de que los ciudadanos, para funcionar bien dentro de una sociedad democrática, necesitan ciertos conocimientos básicos de ciencia, pero también entender el método de la ciencia, donde si el ciudadano uno pudiera transmitirle el mecanismo de la evidencia, del mecanismo de la objetividad, podrían entender esa alfabetización, sería un progreso, es decir, la idea de que la ciencia es método y es contenido. Si pudiéramos transferir un poquitito de contenido y mucho del método como herramienta de vida, es una herramienta de vida muy importante la alfabetización en ciencia en esta época, en sociedades democráticas donde el ciudadano puede expresar su opinión a través de su voto o a veces de su participación ciudadana. Es un tema que me interesa mucho y también tengo mucho interés en cómo esa alfabetización se transmite a través de los medios. Si los medios tienen una capacidad de enseñanza muy grande, es decir, si uno toma la idea de currículum como una idea de donde hay una idea de contenido que uno intenta transmitir, uno mira que los medios tienen un contenido y una idea de transmitir. Entonces a mí ya no me interesa si los medios publican cosas de ciencia, me interesa si cuando publican la noticia de ciencia están enseñando algo sobre lo que publican y no solamente la noticia de ciencia. Es decir, si enseñan a ver a ese contenido de la ciencia que veo como lo que yo llamo alfabetización, se llama alfabetización en ciencia o alfabetización científica. Creo que es una buena herramienta
termino con una idea que siempre repito, que es, a Hemingway le preguntaron si había un ingrediente esencial para ser un gran escritor, y Hemingway no contestaba, ante lo cual el periodista le insistió varias veces y le dijo si creía que no había ninguno. Y Hemingway le contestó, no, bueno, hay uno. Dice, un gran escritor tiene un muy buen detector de mentiras. Y eso es lo que en realidad cuando uno habla de alfabetización en ciencia, enseñar a detectar el engaño. O sea, cuando uno detecta el engaño al cual lo quieren someter. Y esa es la alfabetización. Y el engaño es muy fácil de detectar cuando uno aprende el método científico. Listo, niños. Entonces me quedo con algunas ideas que se señalaron al final como parte de una conclusión, que decía que es totalmente importante alfabetizar científicamente a las personas. La alfabetización científica, como él bien lo decía, no involucra simplemente contenidos. Y es lo que uno trata de hacer con ustedes. No es importante que ustedes se aprendan el concepto de célula y que lo repitan una y otra vez o que sepan cómo se da el proceso de mitosis, de meiosis, qué es una mutación, qué es selección natural, cuál es la definición correcta de evolución. Obviamente, uno se las pide porque se requiere memoria para poder entender eso. ¿Listo? Pero más allá de eso se busca que ustedes comprendan, que relacionen lo que están viendo con su vida, ¿listo? Que intenten descifrar todo aquello que se encuentra a su alrededor y muy seguramente algunos de ustedes van a ser científicos o van a trabajar en investigación y todo eso pues va a ser importante. Y ya sea que no van a trabajar en esos campos de la ciencia, pues en toda su vida puede utilizar conocimiento en algo útil para ustedes o útil para poderlo aplicar o poderlo enseñar a otras personas diferentes. ¿Listo, niños? Bien, entonces vamos a dar por terminado la clase del día de hoy. Ya les paso la asistencia para que puedan descansar un poquito porque ya ahorita nos toca química. ¿Listo? Entonces espérenme un momento. Listo, ahí ya les dejé la asistencia, niños, en el chat. Entonces la llenan, ya pueden salir, tomarse un descanso, mientras ya iniciamos la clase de química. ¿Listo, niños? Entonces ahorita nos vemos